Corriente y voltaje. Curso, electricidad para taladros de perforación. Dos parámetros fundamentales presentes en cada motor, generador, tablero. Bomba y sistema de control del taladro. Comprenderlos es la base para trabajar con seguridad y eficiencia en operaciones petroleras. ¿Por qué importan la corriente y el voltaje en un taladro? Presencia en todos los sistemas. Motores eléctricos, generadores, bombas de lodo, sistemas de iluminación. Equipos de control y tableros de distribución operan bajo principios de corriente y voltaje. No existe equipo eléctrico en el taladro que escape a estos parámetros. Impacto operacional directo. Un comportamiento anormal de corriente o voltaje puede indicar sobrecargas, cortocircuitos, fallas mecánicas o deterioro de componentes. La continuidad operacional en la industria petrolera depende del monitoreo constante de estos valores. En la industria petrolera, el tiempo muerto tiene un costo operacional muy alto. El conocimiento eléctrico reduce fallas imprevistas. La corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de electrones que circula a través de un conductor cuando existe una diferencia de potencial entre dos puntos del circuito. Su unidad de medida es el amperio, analogía con el agua. La corriente puede compararse con el flujo de agua en una tubería. A mayor movimiento de electrones, mayor corriente circula por el sistema. Rangos en la industria. Desde miliamperios en circuitos electrónicos de control, hasta cientos o más de amperios en motores y equipos de potencia del taladro. Condición de circulación. Para que circule corriente, se requiere un circuito cerrado y una diferencia de potencial entre dos puntos. Sin ambas condiciones, no existe flujo de electrones. Tipos de corriente eléctrica, DC y AC. Existen dos tipos principales de corriente. Cada uno tiene aplicaciones específicas dentro del taladro de perforación. Corriente continua DC circula siempre en un solo sentido. Se utiliza en baterías, sistemas electrónicos, controles automáticos y equipos especiales. Voltajes típicos 12 voltios, 24 voltios. 48 V. Corriente alterna AC cambia constantemente de dirección varias veces por segundo. Es el tipo más utilizado en los taladros porque facilita la generación, distribución y transmisión de energía. La mayoría de motores industriales funcionan con AC trifásica. El voltaje, la fuerza impulsora. Definición y analogía. El voltaje, también llamado tensión eléctrica, es la fuerza que impulsa el movimiento de los electrones dentro del circuito. Se compara con la presión del agua en una tubería. A mayor voltaje, mayor capacidad de mover corriente. Su unidad de medida es el voltio V. Niveles de voltaje en el taladro. 24 V por 48 voltios. Controles. Automatización, sistemas PLC e instrumentación. 120 voltios 220 voltios. Iluminación, herramientas eléctricas y circuitos auxiliares. 440 voltios y superiores. Motores de potencia, bombas de lodo, sistemas de izaje y equipos industriales pesados. Relación entre corriente, voltaje y resistencia. La cantidad de corriente que circula en un circuito depende del voltaje aplicado y de la resistencia de la carga conectada. Esta relación es la base de la ley de Ohm. El principio más fundamental de la electricidad, I/R. Relación V y R. Voltaje V, fuerza impulsora que mueve cargas. Resistencia R, oposición al flujo de corriente. Corriente 1. Resultado del circuito cerrado. Cuando el voltaje aumenta con resistencia constante, la corriente aumenta proporcionalmente. Si la resistencia crece, por ejemplo, una carga mayor, la corriente disminuye. Este principio permite diagnosticar el comportamiento de motores y equipos en el taladro. Generadores en el taladro. Los generadores eléctricos del taladro son responsables de producir el voltaje necesario para alimentar todos los sistemas de perforación. Normalmente funcionan mediante motores diésel acoplados a alternadores eléctricos, voltaje bajo. Motores pierden fuerza, aumentan temperatura y trabajan de forma ineficiente, reduciendo la vida útil del equipo. Voltaje excesivo. Daño en aislamientos eléctricos. Calentamientos excesivos y riesgos operacionales para equipos y personal. Voltaje estable.
Operación confiable de todos los sistemas. El generador debe mantener niveles estables de voltaje y frecuencia simultáneamente. Frecuencia y sistemas trifásicos. Frecuencia eléctrica Hertz. La frecuencia representa la cantidad de veces por segundo que cambia la dirección de la corriente alterna. Se mide en Hz. Los sistemas industriales operan a 50 Hz o 60 Hz. Variaciones de frecuencia afectan la velocidad de motores, variadores de frecuencia y sistemas electrónicos, generando fallas operacionales. Balance de sistemas trifásicos. Los sistemas trifásicos requieren que la corriente se distribuya de manera uniforme entre las tres fases. Un desbalance excesivo provoca sobrecalentamiento en motores eléctricos, pérdida de eficiencia operacional, daños en devanados y aislamientos, activación de protecciones eléctricas. Medición de corriente y voltaje. Para monitorear el comportamiento eléctrico del sistema se utilizan instrumentos especializados. Su uso adecuado es indispensable en trabajos de mantenimiento. Eléctrico multímetro. Permite medir voltaje, corriente, resistencia y continuidad eléctrica. Es el instrumento más versátil para diagnóstico eléctrico en campo. Existen versiones digitales y analógicas. Pinza amperimétrica facilita la medición de corriente sin necesidad de desconectar conductores. Se coloca alrededor del cable y detecta el campo magnético generado por la corriente que circula. Antes de realizar cualquier medición, verificar el estado del equipo. Usar protección personal adecuada y confirmar el nivel de energía presente en el sistema. Seguridad eléctrica en operaciones con corriente y voltaje. El contacto accidental con equipos energizados puede producir descargas eléctricas graves, quemaduras y accidentes fatales. Los procedimientos de seguridad deben seguirse estrictamente en todo momento. Equipos de protección personal, guantes dieléctricos, gafas de seguridad, calzado aislante y ropa antiflama según el nivel de riesgo eléctrico. Bloqueo y etiquetado LOTO, aislar y bloquear la fuente de energía antes de intervenir cualquier equipo. Colocar etiqueta de identificación del responsable del trabajo, verificación de ausencia de voltaje. Confirmar con instrumento calibrado que no existe energía antes de tocar cualquier conductor o componente eléctrico. Permisos de trabajo. Cumplir con los procedimientos de autorización formal establecidos por la empresa antes de ejecutar trabajos eléctricos en el taladro. Protecciones eléctricas del taladro. Dispositivos de protección. Los taladros de perforación utilizan múltiples sistemas de protección para detectar fallas y proteger equipos y personal ante condiciones anormales de corriente y voltaje. Breakers interruptores termomagnéticos. Interrumpen el circuito automáticamente ante sobrecargas o cortocircuitos. Fusibles. Elemento de sacrificio que se funde antes de que la corriente excesiva dañe los equipos conectados. Relés de protección. Detectan condiciones anormales sobrecarga, bajo voltaje, desbalance de fases y activan la desconexión del equipo. Sistema de puesta a tierra. Conduce corrientes de falla de forma segura al suelo, protegiendo al personal de descargas eléctricas. Señales de alerta operacional. Reconocer condiciones anormales es parte del trabajo del técnico eléctrico. Corriente alta, sobrecarga, cortocircuito o problema mecánico en el motor. Corriente baja, fase abierta. Conexión suelta o pérdida de carga. Voltaje bajo, generador con problemas, caída en cables o sobrecarga del sistema. Voltaje alto, regulador de voltaje fallido. Riesgo de daño en aislamientos. Una corriente excesiva sostenida puede sobrecalentar cables y motores en minutos, generando daños irreversibles. Conclusión, base del conocimiento eléctrico en perforación. La corriente y el voltaje constituyen la base de todos los sistemas eléctricos utilizados en los taladros de perforación. Comprender estos conceptos es el primer paso para trabajar con seguridad. Diagnosticar fallas y contribuir a la confiabilidad operacional. Diagnóstico. Identifica problemas eléctricos básicos e interpreta condiciones de funcionamiento fuera de lo normal. Mantenimiento. Participa en actividades preventivas y correctivas con criterio técnico fundamentado en parámetros eléctricos. Seguridad. Aplica procedimientos seguros de medición,
Bloqueo y verificación para proteger al personal y los equipos. Confiabilidad. El monitoreo constante de corriente y voltaje reduce tiempos muertos y mejora la eficiencia de las operaciones petroleras.